Carlos Cuesta, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Carlos es un viejo compañero de fatigas y lo digo en un doble sentido. Primero, es como yo periodista y como yo inició su carrera en esa magnífica escuela que sí sigue siendo Expansión, el diario económico que fundó Juan Pablo de Villanueva en 1986. La vida luego nos ha llevado por derroteros diferentes y mientras a mí me traía aquí a The Objective, a él lo llevaba al Grupo Libertad Digital, del que es director adjunto y una de las caras más reconocidas. La segunda razón por la que considero a Carlos un viejo compañero de fatigas es porque, como yo, siempre ha llevado a gala su liberalismo y les aseguro que no es sencillo. A menudo se recuerda que España inventó la etiqueta política de liberal, pero lo que se omite es que lo hizo como insulto, como sinónimo de impío, de exaltado, de enemigo del rey y del Dios. El motivo por el que los propios afectados hemos terminado asumiendo el insulto como marca pues forma parte de una misteriosa alquimia que se da en otros ámbitos. En física, el término de Big Bang lo popularizó el astrónomo Alfred Hoyle, porque consideraba ridículo que el universo se hubiera originado en una gran explosión. En arquitectura, gótico era el adjetivo despectivo con el que los renacentistas se referían al arte de los bárbaros que les habían precedido, y en economía el capitalismo era el indeseable modo de producción mediante el cual el dueño del capital explotaba a los trabajadores succionándoles la plusvalía y sumiéndolos en la miseria. Pues bien, el Big Bang es hoy el paradigma dominante en cosmología. Las catedrales góticas se han convertido en la admiración de propios y extraños, y el capitalismo no solo no nos ha empobrecido, sino que ha impulsado una mejora de las condiciones de vida inimaginable para nuestros antepasados. O sea, como titula Carlos su último libro, Viva el capitalismo, viva la libertad. La primera pregunta que se impone inmediatamente es si es tan bueno el capitalismo, ¿por qué tiene tan mala fama, Carlos? Bueno, pues oye, enhorabuena por la presentación, de verdad, pues me ha parecido absolutamente original y absolutamente certera. Gracias. O sea que todo un placer. El capitalismo tiene un problema, y es que ha generado tal bienestar que hay gente que se cree que ese bienestar es gratis. Y en el momento en el que tú te crees que efectivamente ese bienestar viene poco menos que de un arte de magia, pues pasas a despreciarlo o por lo menos a no agradecerlo. O sea, el capitalismo no es ni más ni menos que la expresión del esfuerzo, la expresión de la consecuencia lógica de la libertad, que la gente retoma o toma, posiblemente por primera vez, aparte de alguna civilización anterior, pero toma no solamente conciencia, sino que toma por primera vez el mando de su propia vida. El capitalismo es una derivada natural de la dignidad humana. O sea, el principal paso que se produce y el cambio y el paradigma nuevo que entra como modelo económico es que tú dejas de ser, cualquier persona deja de ser un siervo del antiguo régimen y puedes empezar a vender tu trabajo. A partir de ese momento has dejado de ser siervo para convertirte en un trabajador o en un profesional, y a partir de ahí empiezan a surgir todas esas cosas que dice la izquierda que han conseguido ellos. Dicen, nosotros hemos conseguido los derechos del trabajador. No, no es verdad. O sea, el trabajador empieza a tener derechos en el momento en el que es reconocido como trabajador, cosa que ocurre precisamente con el capitalismo, y el empresario pasa a tener libertad de empresa porque tiene acceso al capital como material, como factor productivo, y a partir de ese momento él no tiene que esperar a que un señor feudal le diga tienes que trabajar en esto, tienes que labrar esto. No, no, pasa a ser él el que decide. Es decir, el capitalismo es la derivada natural de esa libertad que efectivamente se utilizaba como insulto, y que bendita libertad, y casi tendríamos que decir que bendito insulto. O sea, el capitalismo ha conseguido las mayores cotas imaginables de reducción de hambruna, de mejora de la alimentación. Eso es lo que quiero que detalles. ¿Cuáles son esos logros que ha conseguido el capitalismo? Es que realmente son todos. O sea, la vida actual que conocemos y toda esta gente que le vemos bramar contra el capitalismo es gente que puede bramar contra el capitalismo desde la democracia en la que desemboca el propio capitalismo. Ese capitalismo te lleva a ser dueño de tu vida. Al ser dueño de tu vida empiezas a, primero, incrementar clarísimamente la esperanza de vida. Segundo, a tener una mejora alimentaria brutal. ¿Por qué? Porque se disparan los factores productivos y se disparan los elementos productivos y los agentes productivos. Donde antes se generaba una hogaza de pan, pasan a generarse 1000. ¿Y eso qué significa? Que se reduce el hambre. Pero es que además para fabricarse o para producirse 1000 hogazas de pan tienes que tener muchas más panaderías, muchos más obradores. ¿Y eso qué significa? Mucho más empleo. Y en el momento en el que tú tienes empleo porque has hecho circular, has dejado de restringir el capital exclusivamente para determinados estamentos anclados en el antiguo régimen, sino que cualquier persona puede acceder a ese capital, eso es el capitalismo.
capitalismo, que me hace mucha gracia. Los que más lo critican son los socialistas y comunistas, que son los que más han desbordado el crédito, es decir, la obtención de capital, poniendo en riesgo la propia salud de la economía. Dice, pero si sois los más capitalistas, pero entendido en el mal sentido. Pero bueno, la cuestión es que en el momento en el que cada persona, gracias a su dignidad, gracias a su iniciativa, gracias al carácter brillante que tiene por definición la dignidad humana, empieza a disparar las unidades de creación de empleo, son las empresas las que empiezan a competir por los trabajadores, con lo cual se invierte la relación. Ya no es el señor feudal el que te dice vas a tener que trabajar esto. No, no, eres tú el que pasas a decir trabajo en The Objective, o trabajo en Libertad Digital, o trabajo en no sé dónde, o trabajo... ¿Por qué? Porque se genera una pugna por el trabajador. Y a partir de ese momento, ¿qué obtienes? Obtienes evidentemente una mejora salarial. Se empieza a hablar, porque pasas a ser dueño y pasas a tener fuerza como trabajador, se empieza a hablar de las vacaciones, se empieza a habar, por cierto, vacaciones que determinadas normativas, por ejemplo las leyes de Burgos, lo digo por esta gente que también se cisca literalmente en la conquista o en toda la aventura y en toda la hispanidad y en todo el descubrimiento de América por parte de España, ya aparecían en legislaciones anteriores de nuestra propia cultura. Por eso es tan importante, por ejemplo, la Escuela de Salamanca en el desarrollo de este capitalismo. Pero a partir de ese momento se empieza a hablar de los derechos del trabajador. Y dicen los sindicalistas o dice la izquierda, eso es una conquista de la izquierda. No es verdad, no es verdad. Lo que permite que tú pelees por tus derechos es que pasas a ser un bien preciado por el productor. Si no, no puedes pelear por nada. Y como además resulta que tú empiezas a acumular una propiedad privada, tú pasas a reclamar leyes que protejan esa propiedad privada, leyes que generen una seguridad jurídica. ¿Y esa seguridad jurídica cómo se consigue? Con leyes que te defiendan del Estado, que es el principal interesado en arrebatarte esa propiedad privada, vía recaudación de impuestos, vía expropiaciones y demás. ¿Y eso qué genera? Los parlamentos, y se desarrolla todo un movimiento parlamentarista que ya tuvo evidentemente movimientos incipientes, pero cuando se extiende de forma generalizada en las sociedades es cuando tienes un elemento que lo incentiva, que es el beneficio, que es el capital, que es la generación de empleo, que es la generación de riqueza. Y a partir de ese momento, todo un corpus de legislación pasa a defender lo que ha conseguido ese trabajador. Y viene la izquierda y dice, lo hemos conseguido nosotros. No, vosotros lo único que conseguís es reducir la productividad, destrozar lo que se ha conseguido y acabar generando una especie de entramado extraño de gente que antes decía, luchemos por el trabajo, y ahora dice, luchemos por no trabajar. Y si no, que se lo pregunten a Yolanda Díaz. Oye, la verdad es que basta hacerte una pregunta y ya, evidentemente, casi me voy. No, me decía, esto tú y yo tenemos un montón de antagonistas socialistas y una de las críticas que nos hacen es que el capitalismo no le pueden negar la eficacia, eso ya se acabó. Lo hacen, ¿eh? Pero los datos son contundentes y además el famoso hockey stick de Angus Maddison que demuestra que efectivamente la revolución industrial y el capitalismo el que dispara las condiciones de vida. Pero te dicen, eso no significa que sea moral porque antepone el interés individual al general. Bueno, es que hay alguno que no se ha enterado de que el interés general es la suma de los intereses individuales. A mí esta historia de que me venga un tipo, un comunista, un socialista, a decirme, no te has enterado de que tu interés, el tuyo, te lo voy a definir yo. Porque yo soy mucho más listo que tú, yo tengo una supremacía moral y a mí me ha venido un supuesto Dios, por supuesto ateo, que me ha dicho que yo tengo que decidir por ti. Yo casi que nos dejan en paz, o sea, prefiero mi libertad, la verdad. O sea, el principal patrimonio de cualquier persona es su libertad. O sea, bajo toda esa parafernalia que ellos montan de voy a elegir lo mejor para ti porque tu bien va en contra del bien general, siempre acaba apareciendo no un bien general, sino un general. Y siempre acaba apareciendo un señor que dice, no, no, sí, yo sé lo que es bueno para ti. Por eso lo primero que voy a hacer es quitarte la capacidad de elegir, quitarte tu capacidad de decidir. Por cierto, lo siguiente que te voy a quitar es lo que has conseguido, fruto de tu trabajo, es decir, tu propiedad privada. Y cuando yo tenga todo, yo que soy mucho más listo, yo que soy mucho más bueno, yo que soy mucho más sabio, ya voy a decidir yo por todos. Hombre, en mi pueblo a eso le llamamos dictadura. Oye, otro problema que la izquierda blande mucho y que de hecho es una de las claves por la que la izquierda ha renacido, porque después de la caída del muro de Berlín, verdaderamente el comunismo y el socialismo pasó por una racha de, más bien, vamos a quedarnos calladitos. Pero después de la crisis de 2008, una de las acusaciones es que la desigualdad ha aumentado. Y en Estados Unidos, desde luego, eso es especialmente preocupante. Si es que yo combato la mayor, a mí esta historia de que la desigualdad es mala, lo que es mala es la desigualdad de oportunidades, lo que es malo es generar pobres.
que tú tengas una colección de personas que todos, dentro de haber conseguido incrementar su propiedad privada, su nivel de vida, su asistencia sanitaria, su nivel educativo, dices, ya, pero es que dentro de que todos lo están consiguiendo, uno lo ha conseguido 4 veces más que tú. Ya, pero es que a mí el factor envidia como que no lo tengo dentro de mi mente. Entonces, a mí que haya otro que viva mejor que yo, si yo he conseguido salir a flote, si mi familia sale a flote, si tiene las condiciones vitales totalmente garantizadas, ¿cuál es el problema en que haya uno más rico? ¿Cuál es el problema? ¿La envidia? Bueno, yo la envidia se la dejo a la izquierda, que de hecho tiene el monopolio de esto. Vamos a ver, la cosa es muy sencilla. ¿Aquí de qué se trata? De conseguir que todos seamos iguales, cosa que yo no quiero, que por cierto me hace mucha gracia. La izquierda no es esta de la diversidad y la pluralidad, porque luego resulta que se olvidan de que la diversidad y la pluralidad, el primer sitio en el que se consigue es en cualquier carrera cuando la gente está corriendo y uno quiere llegar el primero, otro no consigue llegar el primero y queda el segundo, otro queda el tercero y otro hasta queda el último. Pero la ventaja de esas carreras, es decir, de esas competiciones, es que todos han corrido, es que todos están mucho más adelante de donde estaban antes de comenzar esa carrera. Eso es lo que se le olvida a la izquierda. La izquierda consigue una igualación, por supuesto, en el punto de salida. Nadie avanza. Nadie avanza. Se carga en cualquier iniciativa privada, se carga en cualquier desarrollo empresarial, se carga en cualquier propiedad privada, se carga en cualquier acumulación tuya de capital, se carga en cualquier libertad. Y dicen, pero se hemos igualado a todos. Sí, no hay gente más igual que en las prisiones. No me extraña que acaben siendo todos dictadores. Oye, ¿y no te parece a ti que esto es una cita de Jason Brennan, el filósofo? El problema es que mucha gente compara el capitalismo realmente existente, con sus fallos inevitables, con un socialismo arcádico que nunca ha existido. Siempre te dicen, no, es que lo de Cuba no es comunismo, lo de la Unión Soviética no era comunismo. Lo de la Unión Soviética era comunismo asesino, que evidentemente comunismo y asesinato van de la mano, y si no, ahí tienen esa historia de más de 100 millones de asesinatos. Lo de Cuba es comunismo, lo de la narcodictadura venezolana es comunismo, y lo de tantísimos otros sitios es comunismo. Claro que eso es comunismo. A mí me hace mucha gracia incluso lo de la Rusia actual, ¿no? Dicen, no, pero es que tiene una alianza con la Iglesia Ortodoxa. No me toquen las narices. Putin viene de la KGB, viene del KGB, pero ¿qué me están contando, por Dios? Son comunistas, lo llevan metido en sangre y funcionan con un parámetro que es la eliminación de la libertad ajena. Lo que hay que mirar, y lo decías perfectamente, es cuál ha sido el resultado de uno de los modelos y cuál ha sido el resultado del otro. No hay economía o país donde haya entrado el comunismo que no lo haya quebrado, que no lo haya sembrado de determinado tipo de asesinatos políticos, que no haya repletado las cárceles de gente simplemente porque opina de una forma distinta y que no haya acabado destrozando vidas, países, riqueza, familias, etc. Y cuando te vas a los modelos capitalistas no dejas de observar que la esperanza de vida se ha disparado, que los índices de pobreza se han desmoronado, de pobreza real, no esta historia de si yo me comparo con el hombre más rico, con Elon Musk, pues sí, pues enhorabuena Elon Musk, te va de maravilla, a mí no me va mal y estoy encantado, que repito que es que la envidia no entra dentro de mis parámetros. Entonces, a partir de ese momento comparemos la realidad y comparemos los datos empíricos reales. O sea, el modelo que clarísimamente más economías ha sacado de la pobreza es el capitalista. El modelo que más ha reducido la pobreza infantil, la mortalidad infantil, ha sido el capitalismo. El modelo que más ha desarrollado los derechos de cualquier tipo de generación. O sea, hablamos de derechos feministas. ¿Por qué las mujeres se incorporan al mercado laboral? Porque se disparan las unidades productivas. ¿Qué es lo que hace que se disparen las unidades productivas? Es decir, las empresas, que el capital fluye sin restricciones. Y a partir de ese momento, como resulta que a las empresas no les queda más remedio, dicen, pues tendremos, en la mentalidad de aquella época, tendremos que dar entrada a las mujeres. Por eso, bendito sea Dios, se dan cuenta de una cosa que era totalmente lógica y obvia, es que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. ¿Pero se hizo por una decisión arbitraria de un dictador? No, se hizo porque el beneficio perseguía la mejor forma de utilizar los recursos que había. Y tuvo que incorporarse a la mujer. A partir de ahí la mujer ha reclamado sus derechos a través del feminismo. Evidentemente, por los comunistas, mis narices. Lo ha reclamado porque había unidades productivas, porque su trabajo pasaba a ser necesario, porque la propia defensa de sus derechos pasaba a ser necesaria como una de las condiciones para tenerlas dentro de las masas laborales y de las masas salariales. Pues bendito sea Dios que ocurre eso. La misma protección del medio ambiente. ¿Pero desde cuándo la URSS protege el medio ambiente? Por Dios. Que te embalas. Déjame que vayamos por partes, como diría el destripador. Porque lo haces muy bien en tu libro, vas desbrozando los asuntos. Y desmontas muchos mitos. El primer mito anticapitalista es que es un sistema que permite que unos se hagan muy ricos a costa de otros. Sí, los juegos de suma cero, que a mí eso me hace una gracia, que hay gente que se hace muy rica, claro, que hay gente por debajo que mejora gracias a los que se hacen muy ricos.
Claro, ¿desde cuándo, si tú creas una empresa y contratas plantilla, estás fastidiando al que le acabas de dar una oportunidad, le has dado un empleo? Lo que pasa es que aquí partimos, de verdad, y además en España esto se ha convertido ya en una especie de marca propia, y vuelvo al tema de la envidia. O sea, el capitalismo al final lo que hace es quitar muchas disculpas a cualquier persona para decir, el profesor me tiene manía, yo no he conseguido llegar a más porque no tenía un sistema educativo. No es verdad, los sistemas educativos están totalmente universalizados en las sociedades capitalistas. Yo no he conseguido llegar a más porque es que realmente no había oportunidades laborales. No es verdad, se disparan las empresas, y al dejarte sin argumentos para explicar por qué determinadas personas fracasan, tienes que enfrentarte a una realidad y tienes que dejar de poder culpar a los demás. Por eso hay mucha gente que pasa a culpar al capitalismo, porque en el fondo te desnuda, nos desnuda a cada uno. Si todos partimos de la misma línea, del mismo punto de salida, y nos dicen, ahora a correr, se va a ver quién se ha entrenado más y quién ha entrenado menos, se va a ver quién trabajaba más y quién trabajaba menos, se va a ver quién se formaba más y quién se formaba menos. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que nos dan la oportunidad, unos van a quedar antes y otros van a quedar después. Repito, la metáfora, todos van a haber corrido y todos van a haber avanzado, que es lo que ocurre en el capitalismo. Pero al último lo mismo no le gusta quedar el último. Claro, si miras hacia atrás, se daría cuenta de que está a 200 o 300 metros más adelante donde estaba al principio. Pero claro, si mira hacia adelante con envidia, dice, hay otro que le ha ido mucho mejor. Claro, lo que no se da cuenta es que a lo mejor ha trabajado más. Lo que no se da cuenta es que a lo mejor se ha formado más. Bueno, pues en vez de envidiarlos, imítales, que es mucho más sencillo. Pero los modelos capitalistas lo que te hacen es generar toda una unidad de distribución natural de esa riqueza, porque eso son las empresas. Lo que llama el socialismo y el comunismo redistribución no es ningún tipo de distribución, es un tipo de robo del fruto de tu trabajo. Cuando tú trabajas te mereces aquello que has conseguido, y esto lo entiende cualquier niño. Tú le dices a un niño, y dices, venga, os voy a poner a todos en una línea y vamos a comenzar una carrera. ¿Dónde se ha visto que el que llegue el primero no levante los brazos? Pues yo le veo muy orgulloso siempre al primero. Es más, en la siguiente carrera quiere volver a llegar el primero. ¿Y el segundo qué hace? Quiere adelantar al primero. ¿Y eso qué motiva o qué es lo que consigue? Que cada uno dé lo mejor de sí mismo. ¿Cómo se le llama eso? Generación de riqueza. Y cuando a una persona le va muy bien porque ha creado una empresa, ¿qué genera? Imaginémonos una empresa de 500 empleados. Genera 500 oportunidades de fabricar tu propia vida. ¿Por qué tenemos que odiar al empresario en vez de agradecerle al empresario que se haya jugado su patrimonio para generar esos 500 empleos? Pues no, por lo visto los anticapitalistas nos dicen, no, bombardea al empresario que ha generado esa oportunidad, aunque con eso te destroces tu vida. Hombre, yo, en las fábulas famosas del escorpión y la rana, como que no. Esto para otro tipo de personas. Esto me recordaba que siempre se dice que George Harrison vivió amargado porque no era Paul McCartney ni John Lennon, pero que Ringo Starr no se lo creía. Decía, ¿dónde me imaginaba yo que podía estar tocando la batería, ser uno de los Beatles? Esa diferencia de actitud, eso es lo que se llama la maldición de la plata, ¿no? El que acaba segundo en lo que piensa es que no ha llegado al oro, y en lo que no piensa es que están todos los demás detrás. Pero bueno, eso forma parte de la condición humana. Has hablado de la situación de la mujer. Se dice que el capitalismo es un sistema inherentemente machista y que perpetúa el heteropatriarcado, es que no me sale nunca, que extraña. discrimina a las mujeres y a las personas LGTBI, pero esto... Vamos a ver, es que además hay afirmaciones del anticapitalismo que son muy graciosas. Las empresas solo persiguen el beneficio. Si persigues el beneficio, buscarás el beneficio. Vale, si persigues el beneficio, ¿qué buscas? El mejor profesional. Te dará olímpicamente lo mismo si es heterosexual, si es homosexual, si es hombre, si es blanco, si es negro, si es mujer, si es cabra o si es, no sé, mapache. Te dará olímpicamente lo mismo. Si trabaja y te genera beneficio, estarás dispuesto a ficharlo. Bueno, eso es perseguir el beneficio. Lo que no puede hacer el anticapitalismo es defender una cosa y la contraria simultáneamente. Las empresas persiguen el beneficio, evidentemente. Por eso lo que quieren es determinados trabajadores que trabajen bien. ¿No es capaz de hacer eso la mujer? Entonces, ¿cómo va a ser machista el capitalismo? Es ridícula, la afirmación es literalmente ridícula. Cuando tú pasas a depender de los impuestos, es decir, pasas a depender de la recaudación de tus contribuyentes, es decir, cuando tienes sistemas monopolísticos o sistemas no capitalistas, es cuando tú puedes hacer ese tipo de cosas. Porque a partir de ese momento te comportas, por ejemplo, estoy pensando en un José Luis Ábalos. José Luis Ábalos, cuando enchufaba a Jessica en Ineco o la enchufaba en otra de las empresas dependientes de María Jesús Montero, pensaba que lo que estaba haciendo era contratar de una forma insultante para la mujer a una prostituta y utilizarla y pagar de esa manera sus servicios de prostitución. No, lo que estaba pensando es en beneficiarse él. ¿Por qué? Porque no tenía que dar respuesta ni sobre su capital ni sobre el capital de accionistas. ¿Por qué le daba lo mismo? Porque al final esas empresas, ¿quién las pagamos? Todos los demás. Bueno, pues José Luis Ábalos es socialista porque es feminista, como decía él, y los demás somos capitalistas. Es decir, si tú defiendes que cada uno tiene que tener una igualdad de oportunidades para que se desarrolle, que esos trabajadores con el máximo o la máxima expresión
expresión de su propia personalidad y el máximo desarrollo formativo que pueden tener, consigan lo máximo y hagan que tu empresa consiga más beneficios, con lo cual tus propios trabajadores pasan a estar mucho más, uno, cualificados, dos, valorados, y te los pueden quitar las empresas de la competencia, por lo tanto los tienes que pagar más, y esa unidad cada vez genera más beneficio para la propia unidad, para la propia empresa y para todos sus trabajadores, sean hombres, sean mujeres, sean tal, porque necesitas a los mejores, no necesitas hombres. Yo no he visto ninguna empresa que diga quiero solo hombres, no lo he visto, la verdad. Ahora, sí que he visto que determinadas personas cuando tenían tramas decían quiero prostitutas, eso sí lo he visto, les debe parecer muy machista todo esto, lo nuestro, y les debe parecer muy feminista lo suyo a los socialistas. Oye, otra acusación es que degrada el medio ambiente y tenemos una ONG que es el Global Footprint Network que dice que consumimos cada año recursos equivalentes a 1,8 veces la Tierra. Y nunca dejan de aparecer más recursos. Sí, es una cosa maravillosa. Uno de los países, por ejemplo, que más reservas tiene de uranio es Estados Unidos y prácticamente no las comercializa. ¿Por qué? Porque el desarrollo, cuando tú permites que la gente se desarrolle... O sea, aquí hay un pecado original que tiene el anticapitalismo y es que no confía en la persona, no cree en la persona. Anula su libertad porque no cree en la dignidad humana. Si tú crees en la dignidad humana, si tú crees en la persona, estás convencido de que la persona va a conseguir desarrollar tecnológicamente lo que necesite. Estás convencido de que va a dar lo mejor de sí. Estás convencido de que va a levantar oportunidades de negocio y oportunidades empresariales, estás convencido de que va a hacer lo mejor. Cuando tú eres anticapitalista y no crees en la dignidad humana, estás convencido de que lo mejor que puedes hacer con todo lo que yo he dicho es cerrarlo, controlarlo y someterlo sin libertad. Bueno, son dos formas de pensar muy distintas. La nuestra efectivamente es la de los liberales. Creemos en la libertad porque creemos en la dignidad humana. Ellos no creen en la dignidad humana y no creen en la libertad, pero ese es su problema. ¿Pero o sea, es malo para el medio ambiente el capitalismo? ¿Cómo va a ser malo para el medio ambiente? O sea, en la vida hemos tenido más masa forestal de la que tenemos ahora. Pero aparte yo trasladaría una pregunta que es muy básica. Cuando en una sociedad tú tienes empresas que pueden pagar muy poquitos salarios, la pobre gente que trabaja con esos poquitos salarios tiene que irse a las peores zonas de la ciudad. ¿Alguien ha visto que se desarrollen parques en esas zonas? No se desarrollan parques. ¿Alguien ha visto un chalet de una persona rica que no quiera tener delante un jardín en vez de tener una chimenea de una fábrica? En el momento en el que tú vas desarrollando tu nivel de riqueza, vas exigiendo mayores cosas. Todos queremos tener delante un césped, todos queremos tener más arbolada, todos queremos tener un cielo que no esté gris, todos, absolutamente todos. El problema es poder pagarlo, literalmente. Y tienes que conseguir desarrollar sistemas tecnológicos o sistemas energéticos que no contaminen. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Frenando el desarrollo, frenando la innovación tecnológica. ¿Por qué ahora podemos elegir entre distintas fuentes de energía? Gracias a que ha habido empresas que han invertido en ese tipo de desarrollo tecnológico. Si no, no podríamos elegir entre nuclear, entre ciclo combinado, entre fotovoltaica, entre eólica. No, seguiríamos haciendo lo que se hacía hace 3 siglos, pues quemar carbón vegetal y se acabó la historia. Ese es el mecanismo. O sea, si tú permites que las empresas se desarrollen, las empresas buscan lo mejor. Y dentro de lo mejor, todas las personas buscan lo mejor también medioambientalmente. Busquemos cualquier urbanización donde viva gente con más dinero. ¿Acaso no tiene más masa arbolada? Pero cuando te vas a urbanizaciones, a barrios más pobres, esa gente no puede ni siquiera llegar ni a pensar en eso. Está pensando en llegar a fin de mes. Todos los países, en la medida en la que se han ido desarrollando y son sociedades más ricas, empiezan a competir en tener las capitales menos polucionadas, menos contaminadas. Eso está ocurriendo con España, ha ocurrido con España. Ahora no, por cierto, que hay que recordarlo, se nos han disparado los niveles de CO2. ¿Por qué? Por una política energética desastrosa, porque había que ir reduciendo el papel de las nucleares, porque teníamos que centrarnos en energías sin un criterio técnico. Resultado, hemos disparado la quema de gas natural. ¿Alguien le pide explicaciones a Pedro Sánchez por eso? Nadie. Pues es un anticapitalista de tomo y lomo. Es decir, mientras que nosotros teníamos un desarrollo tecnológico y de beneficio, España cada vez consumía menos CO2, pero de una forma absolutamente abrumadora. Tú veías las curvas de caída de CO2 hasta que ha llegado este señor y se ha puesto a hacer cosas que no son técnicas. ¿Qué ha quitado? ¿Qué ha limitado? La libertad humana. ¿Qué ha limitado? La búsqueda del beneficio. Y a partir de ese momento, ¿qué ha tenido? Peor generación energética, obvio. Oye, ¿y qué pasa con el estado de bienestar? Porque la izquierda dice que el neoliberalismo se dedica a desmantelarlo. Como se puede ver, ¿verdad? Sí, todo el mundo sale corriendo de Estados Unidos para refugiarse en Cuba y todo el mundo sale corriendo de España para refugiarse en Venezuela. O sea, son unas afirmaciones. Sí, no sé, te lo pregunto ya a ti. Si tienes que operarte de un cáncer peligroso, ¿a dónde vas? No, el propio ¿Vas a Estados Unidos o vas a Cuba? El propio Castro salió de Cuba para que lo atendieran. O sea que... En el momento en el que tú generas muchas unidades de contratación, generas muchos trabajadores y esos trabajadores son muchos pagadores de impuestos y pagadores de cotizaciones sociales. ¿Qué es lo que sustenta el estado del bienestar? Eso.
O sea, claro. en la medida en la que tú tienes muchas más unidades de generación de recaudación, puedes tener sistemas de bienestar mejores. Y además, en el momento en el que tú empiezas a tener riqueza, disparas tu nivel formativo, disparas las posibilidades o disparas incluso la generación de tu propia familia, lo que pasas a desear es lo mejor para tu familia. ¿Alguien pensaría que un malvado liberal con cuernos, con rabo, ahí escondido, ¿sabes?, en el Averno, ¿alguien pensaría que esa persona lo que quiere para sus hijos es el peor sistema sanitario? ¿El sistema más contaminado, la atmósfera más contaminada? ¿Un sistema educativo lo peor posible? No, no, lo que busca es lo mejor. Y lo que acaba provocando es lo mejor además para todos. A mí me hace gracia porque lo de los juicios de intenciones contra el capitalismo es maravilloso. Dice, no, no, lo provoca el capitalismo, pero no porque lo queráis. Ah, que has entrado en mi mente. O sea, ya como no tienes un solo argumento con el que tumbar un sistema que lleva triunfando siglos y siglos, tienes que entrar en nuestra mente. No solamente entras en nuestra libertad, sino que te cuelas en nuestra mente y ves que en el fondo somos diablos. Conseguimos lo mejor para la gente, pero somos diablos. Oye, pues debemos ser unos diablos muy tontos. Exacto. Oye, uno de tus ídolos y de el ya fallecido y mi querido Miguel Ángel Belloso es Ronald Reagan, y recoges un montón de citas de él en tu libro. Una de ellas es la libertad económica es inseparable de la libertad personal y política. Es un tema que has abordado antes. Era también la esperanza que se tenía con China, pero China se ha enriquecido y, sin embargo, no evoluciona en el sentido, a pesar de lo que dice Yolanda Díaz, de que está avanzando en la consolidación del Estado de Derecho, sí, en realidad va más bien para atrás. Consolida tanto en la evolución del Estado de Derecho que cuando fusilan a una persona envían en un sobre el casquillo para que lo pague la familia del asesinado por haber osado tener libertad política. Debe ser un nuevo tipo de capitalismo. Yo ese me lo he perdido, ese yo no lo defiendo en el libro. O sea, China está triunfando porque ha encontrado capitalistas que, en vez de buscar un beneficio totalmente sostenido y totalmente afianzado en sus empresas, han preferido buscar un beneficio que nunca jamás se debería haber intentado localizar, que es el de la utilización de masas laborales, es decir, de empleados esclavizados. Y vamos a pagar durante muchísimo tiempo la oportunidad que le hemos dado a China. Yo sé que hay gente que lo defiende porque de esa manera China se ha ido colando en instancias internacionales, pero lo cierto es que China en estos momentos es el régimen dictatorial más asesino de todo el planeta. Esa es la realidad, y esto lo certifican todas las ONGs, incluso las de izquierdas. Entonces, a mí me encantaría que se hiciera una reflexión sobre lo que ha ocurrido con China. China se ha aprovechado de gente que se ha creado que aplicaba el capitalismo, y lo que ha aplicado es un criterio un tanto imbécil, y perdóname la expresión, pero por intentar no competir con el desarrollo tecnológico ni competir con el avance de sus empresas, ha preferido competir por medio de utilizar a determinados trabajadores que viven esclavizados. ¿Qué es con lo que se han encontrado o qué es con lo que nos estamos encontrando? Con que cada vez que tú montabas una empresa en China, casualmente te aparecía un accionista. ¿Quién era el accionista? El gobierno chino. ¿Y para qué utilizaba esa capacidad de estar dentro de tu empresa? Para ir absorbiendo todo tu conocimiento, y de pronto te dabas cuenta que a los 5 años, donde antes estaba tu empresa, aparecía una empresa, oye, que era muy parecida a la tuya, que era clavada, de hecho producía lo mismo, fabricaba lo mismo, de hecho con el mismo desarrollo tecnológico, y de pronto un buen día te dicen, oye, que casi que te vayas. ¿Vale? Y en ese momento te han robado toda la capacidad productiva. Eso es lo que está ocurriendo en China. Y en estos momentos nosotros estamos mirando al infinito y diciendo, que viene un COVID y no somos capaces nosotros de generar nuestras mascarillas y dependemos de China. Que ahora no somos capaces de hacer competir nuestros vehículos eléctricos con los vehículos de China. Claro, porque te han robado la tecnología, te han robado el desarrollo, porque tú no fuiste un capitalista. Tú no buscaste el beneficio a lo largo del tiempo. Tú buscaste una oportunidad de pegar un pelotazo. Eso no es capitalismo. Eso es apriorismo, eso es oportunistas, eso es gente que no ha intentado generar o funcionar con las reglas del capitalismo. El capitalismo debería haber llevado a que nuestras unidades productivas, nuestras empresas, fuesen más competitivas, no en base a utilizar trabajadores totalmente esclavizados como los que se utilizan en China. Pero bueno, esa trampa la vamos a pagar durante mucho tiempo. Oye, de todas formas, incluso omitiendo que China no sea estrictamente capitalista, sí que estamos asistiendo en todo el mundo a un retroceso de la democracia. O sea, la proporción de habitantes del planeta que vive bajo un régimen democrático está cayendo. ¿Y a qué atribuyes tú ese fenómeno? Hay un movimiento clarísimo anticapitalista. De hecho, uno de los motivos de sacar el libro, no es porque yo vaya a ser capaz de cambiarlo, pero bueno, por lo menos sí, que creo que podemos ser capaces entre todos de empezar a concienciar de lo que nos estamos jugando. Y hay un movimiento clarísimamente anticapitalista. Es decir, el capitalismo ha conseguido ya un nivel de vida muy bueno en una inmensa mayoría de países, ha conseguido sacar a países enteros de la órbita de pobreza,
Pero a partir de ese momento ha habido gente que ha decidido que ya tiene lo que quería y que a partir de ahí lo que quiere es el poder de otro y la libertad de otro dentro de su país. Y estamos con unas corrientes dictatoriales muy fuertes. Es decir, el comunismo tuvo un golpe, tú lo decías, muy fuerte con la caída del muro de Berlín. A partir de ahí es verdad que dio la sensación de que entraba en una especie de complejo y no se atrevía a levantar la cabeza, pero el mal siempre vuelve y evidentemente ha vuelto. Y ha vuelto con fuerza y ha vuelto a través de distintos mecanismos. ¿Qué es lo que utilizan ellos para defender su lucha contra la libertad de los demás? Utilizan todo eso que hemos estado hablando de argumentos económicos, que si genera desigualdad, que si genera... Lo que genera es riqueza, para unos más, para otros menos, pero genera riqueza. El comunismo no genera más que pobreza, la dictadura no genera más que violación de derechos fundamentales. Y utilizan otro tipo de vías, el enfrentamiento, su vieja lucha de clases, el enfrentamiento entre determinados colectivos, el enfrentamiento entre una población, intentan provocarlo frente a los homosexuales. Los homosexuales tienen toda su libertad sexual y lo que tenemos que hacer es dejarnos de tanta majadería y asumir a la persona como es, cada uno como le dé la puñetera gana y ya está. Pero intentan generar esos enfrentamientos entre el que te utiliza un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico, entre los trabajadores y los pensionistas, entre los hombres y las mujeres, intentan volver a generar esas luchas de clases. El comunismo va a seguir volviendo. O sea, habrá un montón de veces que se le verá que fracasa, porque por definición es un movimiento que no tiene las bases para poder triunfar, pero sí para eliminar la libertad de los demás y acabará implantando dictaduras. Por eso le hemos visto avanzar. Oye, la Venezuela antes de determinados años, antes de la llegada de Hugo Chávez, era un país que no estaba en dictadura. Y ha pasado una etapa y sigue pasándola hasta que se elimine de todo la narcodictadura. Ha pasado unas etapas muy duras de dictadura. Argentina ha estado un tris con el kirchnerismo de pasar a una dictadura plena. Es decir, claro que ellos van a seguir luchando por implantar su sistema y lo vamos a ver en todas partes. En España estamos en estos momentos en una lucha o en un deterioro de derechos constitucionales y derechos fundamentales clarísimo. Lo que ocurre con los ataques a los jueces, lo que ocurre con el ataque a la prensa, son cosas que no deberían estar pasando. Y cuando tú pasas por una dictadura, parece que tienes una concienciación, vuelves a una defensa mayor de los derechos constitucionales o los derechos fundamentales y cuando se nos olvida que todo eso hay que pelearlo día a día, volvemos otra vez a ver cómo emerge la amenaza comunista y la amenaza dictatorial. Lo vamos a ver toda la vida. Claro, no sé quién decía que cada generación tiene que defender la libertad. Totalmente. Porque los ataques se renuevan. Un sitio que está mostrando signos de degradación institucional inquietantes es Estados Unidos, que venía siendo hasta ahora el baluarte de las libertades. ¿A ti qué te parece Donald Trump? A mí Donald Trump me parece una persona nefasta para la propia defensa de la libertad. O sea, ahí hemos tenido un problema. Hay gente que lo compara con Ronald Reagan, Dios bendito, pero que se lo hagan mirar. O sea, que se lo hagan mirar. O sea, es que es escuchar a uno, es escuchar al otro. Y dices, ¿pero cómo los puedes comparar? O sea, son Dios y el diablo. O sea, por amor de Dios. O sea, Ronald Reagan era una persona que defendía la libertad, que defendía el esfuerzo, que defendía la creación de un país y la creación de riqueza en base a parámetros totalmente sanos, de libre competencia, de generación de igualdad de oportunidades, no de igualdad de resultados, sí de igualdad de oportunidades, que luchó prácticamente como nadie contra el comunismo, que tumbó realmente a la URSS, en alianza con otros líderes, evidentemente, con Juan Pablo II, con Margaret Thatcher, pero que fue decisivo para acabar con el régimen dictatorial asesino más brutal que ha existido en la historia de la humanidad. Bueno, todo eso era Reagan. Enfrente tenemos a un Donald Trump que te llega al poder vía los MAGA, a través de los MAGA, los Make America Great Again, y acto seguido se dedica a hacer determinadas operaciones internacionales. Yo algunas de ellas las defiendo. O sea, yo claro que defiendo la extracción de Nicolás Maduro, pero defiendo la extracción de Nicolás Maduro para que garantices el tránsito hacia un proceso democrático, no para que te quedes con el control del petróleo y, como ya he parado el narcotráfico, ahora que le den pomada a la gente de Venezuela. No sé qué tipo de planteamientos son esos. En materia económica las cosas que hacen son auténticas aberraciones. La política arancelaria, que él dice, no, es que voy a defender a los americanos, poniéndoles un impuesto. O sea, ¿qué es un arancel? Un arancel es un impuesto al consumidor final, pero si estás castigando a tus propios consumidores. Es una auténtica locura. Dice, no, pero voy a castigar a todos los demás. Claro, resulta que todos los demás, como también somos finos, en Europa dicen, no, pues ahora batalla arancelaria. Si tú pones un arancel, yo pongo otro. Claro, y los consumidores aquí mirando y diciendo, ¿y qué tal nosotros, que somos los que pagamos los impuestos? No solo eso, sino que los propios consumidores lo piden. O sea, muchos votantes piden, no, Europa tiene que mantenerse firme, pero yo estoy de acuerdo contigo en que
hay que ser partidario del libre comercio incluso con quien no lo practica. El libro hace una defensa brutal no solamente del capitalismo, sino de las economías globales. O sea, las unidades productivas obtienen lo mejor de ellos mismos en la medida en la que te vas profesionalizando. Si tú en tu país tienes uranio, pues dedícate a la energía nuclear. Si tú en tu país tienes plantas regasificadoras, como tenemos nosotros, dedícate efectivamente al gas. Es decir, cada uno tiene que ir hiperespecializándose. ¿Pero eso qué implica? Que tienes que hacer alianzas comerciales con otros países, porque no vas a tener de todo. Bueno, eso para empezar es la mayor garantía antibélica. Si tú tienes relaciones comerciales con 200, 300 países, no vas a ser tan imbécil de generar una guerra con esos 200, 300 países, porque la guerra te la harías a ti mismo, por lo menos desde el punto de vista comercial. Entonces, es un sistema que te garantiza paz, que te garantiza desarrollo. El planteamiento de Donald Trump es totalmente enloquecido. La famosa historia arancelaria y el bajón que produjo de las bolsas, sí, y del dólar, ¿en qué tienen las reservas bancarias los bancos norteamericanos? En dólares. O sea, la gente dice, no, pero es que lo hacía para amagar. No lo hacía para amagar, lo hacía porque en materia económica y en muchas otras cosas es un cafre literalmente. ¿Y qué es lo que provocó? Una caída seria de la capacidad de sostenibilidad de la propia banca norteamericana. Momento en el que empezaron a sonar los teléfonos de la Casa Blanca y le dijeron, ¿quieres parar por favor con la política arancelaria? Y a los 13 días el cartel aquel que parecía, tengo chopitos, tengo gambas, exacto. Lo cambió, le dio la vuelta y dijo, no, fuera, que quito los aranceles. Pero ya, de verdad, por amor de Dios, para. Yo claro que defiendo que había que hacer algo en Irán. Irán es un régimen asesino que se dedica no solamente a violar la libertad, etcétera, etcétera, por cierto, principalmente de mujeres, de homosexuales y demás, pero es un régimen asesino. Claro que la comunidad internacional tiene que reaccionar frente a los regímenes asesinos, pero si entras, tienes que tener previstas las consecuencias. Pero ¿en serio no habían pensado que Irán iba a trasladar la guerra al Estrecho de Hormuz? ¿Y cuál era el plan que tenía pensado Donald Trump? Porque todavía no lo sabemos. O sea, el señor ultimátum, que ha sido capaz de lanzar 36 ultimátums por minuto, ¿cuál era su plan para el Estrecho de Hormuz? Porque yo todavía no lo conozco. Hoy sí, pero no. Quizás mañana sí, pero no. Que voy a acabar la guerra, ¿eh? Espera que la estoy acabando. Espera que la vuelva a empezar. Espera que vuelvo. ¿Pero qué es esto? O sea, y dice la gente que lo compara con Ronald Reagan. Por Dios, o sea, que no insulten. Claro, no. A mí me recuerda, no soy un gran jugador de mus, pero los jugadores que están todo el día lanzando órdagos no llegan muy lejos. Te lanza órdagos y según lanza órdago dice, por cierto, no, mus, vamos a darnos mus. Sí. ¿Te quieres aclarar? Oye, aquí en el mundo en general no hay muchos partidarios del libre comercio y estoy pensando en el acuerdo de Mercosur, que aquí ha generado una oposición radical y de hecho el Parlamento Europeo lo ha paralizado. A ver, yo soy totalmente favorable a la entrada de producto agrícola del exterior. Lo que no soy favorable es a que no les permitas a los agricultores españoles o comunitarios pelear con las mismas reglas que ellos. Le hemos echado una mochila a todos los productores agrícolas, a los agricultores y ganaderos, una mochila de normativa ecologista ultra absolutamente enloquecida que no tiene ni pies ni cabeza, pero que no tiene ni pies ni cabeza hasta el punto de que determinados elementos de control de plagas están prohibidos dentro de la Unión Europea, pero cuando vienen de productores extranjeros no están prohibidos, o por lo menos no están prohibidos en la misma concentración. Y dices, pero entonces no les estás permitiendo competir. En España o en Europa, claro que tiene que entrar producto agrícola de otras partes y claro que tiene que entrar producto ganadero de otras partes. ¿Por qué? Porque produce una mayor competencia, rebaja el precio y las familias salen a flote muchísimo mejor. O sea, así se gana poder adquisitivo. Pero tú tienes que permitir, evidentemente, que los agricultores y ganaderos españoles o comunitarios puedan pelear en igualdad de condiciones. Hay que bajarles los impuestos, hay que dejar de teledirigirles con la PAC su producción. El que mejor sabe lo que tiene que producir, el que mejor sabe cómo está el mercado es el agricultor y es el ganadero, no un burócrata en Bruselas. Es ridículo. Un señor que no ha visto el campo ni en fotografía empieza a decir, no, este cuadrante va a ir para trigo, este cuadrante va a ir para avena. Pero ¿tú qué sabes? No tienes ni idea. O sea, déjale a la gente que saben perfectamente cómo está la cotización en mercado y por lo tanto saben cómo está la demanda. Deja en paz a la gente. Y déjales además que compitan con unos impuestos mucho más bajos, sin todos los condicionantes tecnológicos que les están metiendo. Hay una cosa que los propios agricultores o los ganaderos le llaman ahora el diario de la vaca. El diario de la vaca es que tú tienes que ir siguiendo tecnológicamente cómo avanza por determinados pastos la vaca para identificar cómo está afectando al suelo y al subsuelo. Pero váyanse ustedes a determinado sitio, de verdad. O sea, ya están destrozando bastante la burocracia europea para que encima se metan en el campo. Ese es el problema que tiene el campo, que están intentando saquearles, que están intentando arruinarles y en muchas ocasiones yo tengo la sensación de que están intentando sustituirles por otro tipo de producción en el campo. Léase paneles fotovoltaicos, léase molinillos de viento, léase cualquier tipo de este tipo de explotación. O sea, al campo lo que hay que hacer es dejarle competir y no le puedes dejar con las manos atadas a pelearse con producto que te viene del marco Mercosur y que viene con menos costes no porque sea mejor, no, viene con menos costes porque le has permitido no tener los costes con los que estás ahogando al campo español.
Oye, ya vamos a hablar porque no queda mucho y te tengo que preguntar por España. Según Pedro Sánchez, vamos como un cohete. Y es verdad que es la economía grande de la eurozona que más crece. Pero al mismo tiempo, y aquí lo asociaría con algo que has dicho antes, aumenta la pobreza, en la pobreza crónica en España. ¿Cómo es posible esa contradicción? Vamos a ver, las reglas con las que se está calculando esa aparente mejora económica están totalmente trucadas. Se compara una economía con 50 millones de habitantes con una economía cuando llegó Pedro Sánchez de 48 millones de habitantes. Eso no es una comparativa homogénea, es una trampa. Hay que irse evidentemente a los datos de PIB per cápita. Y cuando te vas a los datos de PIB per cápita, España está perdiendo el ritmo de creación de riqueza de la Unión Europea. De hecho, acaban de salir los últimos datos y estamos en estos momentos en el 83% de la riqueza media de la Unión Europea. Cuando llegó Pedro Sánchez, estamos en el 83,9%. Es decir, hemos perdido el tren de creación de riqueza de la Unión Europea. Traducido, cada vez somos más pobres comparados con nuestros hermanos europeos. No vale. El dato que ellos están calculando es un dato, repito, que te coge 50 millones de generadores de PIB frente a un dato de 48, está trucado. Pero para colmo el PIB, que tiene un problema de medición más que severo, y el PIB no es un indicador que se creara para hacer alarde político, es un indicador que se creó para hacer estudios económicos. Y ahora te lo coge Pedro Sánchez, el doctor Fake, y te lo utiliza para lo que quiere. Bueno, no vale. Vamos a ver, lo que se está haciendo es una trampa que es brutal y es que se ha disparado la recaudación de impuestos en España. De hecho, ha crecido la recaudación de impuestos en España en 181.000 millones de euros desde que él llegó, impuestos más cotizaciones sociales, y parte de esa recaudación extra se está reintroduciendo en el sistema como gasto público. El gasto público te dispara el PIB. ¿Qué es lo que estás produciendo? Que primero te entra como rentas personales y luego te entra privadas y luego te entra como renta pública. Oiga, una segunda trampa sideral. O sea, la cosa es muy sencilla. Una economía nunca se puede calificar o decir de forma sana que está creciendo y que es una economía robusta si sus elementos, es decir, sus personas cada vez tienen menos riqueza. No, si una economía crece de forma sana, todas las personas crecen en su riqueza, la inmensa mayoría de forma sana. Eso no está ocurriendo en España. Cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Las rentas que se computan en el PIB son rentas brutas, no se computan después de que nos peguen el pedazo mordisco fiscal. A mí, ¿para qué me sirve que me digan, no, te he metido tu sueldo bruto? ¿Y qué más me da? Yo con mi sueldo bruto no puedo comer, con mi sueldo bruto no me voy de vacaciones, me voy con mi sueldo neto. Bueno, pues ese truco se está utilizando evidentemente en el cálculo. Pedro Sánchez que haga lo que quiera. A la población no le vas a convencer con estos trucos. O sea, son trucos ridículos. Todo el mundo sabe que en España tenemos en estos momentos menos poder adquisitivo que cuando él llegó. Y todo el mundo sabe que después de ese saqueo fiscal de 181.000 millones no hay ni un rincón de la administración que funcione mejor. Ni uno. Ni la sanidad está mejor, ni la educación está mejor, ni los trenes están mejor, ni las presas están mejor, ni las carreteras están mejor. No es verdad. Ni cualquier servicio. Tú acudes en estos días, por ejemplo, a cualquier entidad de un ayuntamiento, entidades públicas, a solicitar un certificado de lo que sea y te encuentras una cola de 150.000 inmigrantes que están en el proceso de regularización. O sea, ¿cómo le vas a explicar a esa persona? No, no te preocupes, que funciona mucho mejor. Pues no he podido ni hacer el trámite. Eso es España hoy por hoy. ¿Cuándo habíamos tenido accidentes con 46 personas muertas en una red ferroviaria? En España, ¿cuánto tiempo hacía que no teníamos una barbaridad así? O un apagón. O un apagón general, totalmente. Un apagón general sucedido de 4, al menos parciales. Por cierto, uno de los parciales que duró 2 horas para toda la gran industria, sucediendo de forma simultánea al accidente de Adamuz. Y es uno de los últimos que hemos tenido. Nunca había estado así España. Nunca había estado así España. Entonces, que nos digan, no, es que vivimos en un cohete. Pues debe ser un cohete estrellado. Dice, vamos como una moto. Pues debe estar gripada la moto. ¿Yo qué quiere que le diga? O sea, esto no es una economía sana y lo entiende todo el mundo. Para conseguir el no avanzar realmente en poder adquisitivo de las familias y de los hogares, nos han saqueado esos 181.000 millones de euros adicionales en impuestos y cotizaciones sociales y nos han echado una palada de medio billón de deuda pública. Y el resultado es vivir peor. Y dicen que esto es ir como en un cohete. Pues la conductora del cohete debe ser Yolanda Díaz. Oye, ¿y qué te parece la evolución del déficit público con crecimientos del 3 y pico por ciento al año y sin embargo el año pasado cerramos con un 2% de déficit? Sí. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a crecer a nuestra tasa histórica que está en torno al 2%? No, en España, y lo mido en dinero, nos hemos acostumbrado a dar por buenos déficits anuales de entre 40.000 y 50.000 millones de euros, que equivalen más o menos a la mitad de la recaudación de un IRPF de todo el año. Es decir, nos hemos acostumbrado a que prácticamente 1 de cada 2 días de trabajo, el fruto de ese trabajo de toda la población española, se nos vaya por un enorme boquete negro, en el caso de estos habría que decir rojo, que es el déficit.
Bueno, pues se nos va por ahí y lo consideramos un crecimiento sano. En España, cuando llegó Pedro Sánchez, la deuda de la Seguridad Social era de 38.000 millones de euros. En estos momentos es de 126.000 millones de euros. Y nos dicen que no pasa nada con las pensiones. No, lo que no pasa es nada bueno. O sea, estamos asumiendo unos niveles de hiperendeudamiento que son una auténtica locura. Estamos pagando en intereses cerca de 40.000, 40 y pico mil millones de euros por año. Es decir, simplemente si sumamos el déficit más lo que pagamos en intereses, prácticamente sale un IRPF entero de todos los españoles cada año. Es decir, que lo que pagamos no serviría para generar nada en términos de hospitales, en términos de carreteras, en términos de educación, en términos de pago del ejército, en términos del... No sirve para nada salvo para rellenar boquetes. Y nos dicen que nuestra economía es sana. No es verdad. Tenemos que volver a parámetros muchísimo más sanos. Se tiene que acabar esta locura de hipergasto público por todas partes. En el COVID se disparó con la llegada del COVID y podía tener sentido. Es verdad que tienes un elemento externo, una pandemia, se te para la economía y necesitas regar de dinero, ¿cierto? Son movimientos, son situaciones totalmente excepcionales y para eso debería haber estado el ahorro previo presupuestario, que no existía. Bueno, nos volvemos a hiperendeudar, se hiperendeuda Europa, nos permite hiperendeudarnos. Bueno, lo cierto es que nuestro presupuesto, nuestro gasto presupuestado, se disparó en 80.000 millones aquel año, nunca jamás ha bajado. Se fue el COVID, pero el gasto no bajó. O sea, me encantaría que alguno de estos de las tramas, de las Jessicas, de las Ariadnas, de las Carlotas en Royal que te cagan, me encantaría que me dijera dónde se ha ido esos 80.000 millones estructuralizados en gasto. Porque yo no los veo en ningún sitio de la administración, no los veo en ninguna carretera, no los veo en ningún servicio. ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? A tramas múltiples, a derroche, a ineficacia, a pagos del sillón de Pedro Sánchez, a cuponazos catalanes, a traspaso. Una de las cosas que la gente se cree que no tiene coste, el traspaso de la competencia penitenciaria al País Vasco, que estamos viendo para qué se usa, para llenar España de tarras por las calles, nos costó a todos los españoles 1.121 millones de euros. Se calculó en 1.121 millones de euros la gestión de las prisiones vascas desde el Ministerio de Interior y se les hizo un regalo no solamente la competencia para que soltaran etarras, sino un regalo de los 1.121 millones de euros. Claro, si funcionas así, evidentemente no hay dinero para pagar todo esto. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Yo añadiría a todo lo que tú has dicho que este año le pasó el Estado a la Seguridad Social del orden de 70.000 millones. Totalmente. Entonces, claro, si tú dejas por razones políticas que se actualice las pensiones al IPC sin considerar el coste que eso tiene, el coste de oportunidad enorme, porque es verdad, evidentemente ha aumentado la inversión en infraestructuras de este gobierno, pero no al nivel al que sería necesario para evitar los socavones en las carreteras. Al nivel de uso. Los descarrilamientos, o sea... En España hay 2 millones más de personas en estos momentos que cuando llegó Pedro Sánchez. O sea, yo sé que eso es jauja desde el punto de vista estadístico. Claro, todas las estadísticas te van a mejorar. Claro, hay más competidores. Si tú tienes una trainera y tienes 10 remeros, y pones a una trainera con 14 remeros, hombre, malo sea que no gane la trainera de 14. Oh, espera que te vamos a aplaudir, Pedro Sánchez, enhorabuena. Pues no, o sea, vivimos con eso, vivimos con 2 millones de personas más, pero esos 2 millones de personas más gastan más el tren, gastan más las carreteras, utilizan más los hospitales. ¿Y dónde está el dinero para todo eso? Hay dinero para derroche, pero no hay dinero para todo eso. En España en estos momentos una persona joven que empieza a trabajar, que se ha sacado una carrera universitaria o se ha sacado una formación profesional, que se ha formado, que se ha preparado, que se está esforzando, comienza a trabajar y comienza a trabajar, vamos a ponernos, con 25.000, 30.000 euros. Entre impuestos directos, indirectos, cotizaciones sociales, impuestos autonómicos, locales e impuestos nacionales, claramente más de la mitad se le va a las arcas fiscales. Literalmente más de la mitad. Estamos hablando de que si tenía 25.000, 30.000, se va a quedar en 15.000 euros. Pero cuando se va a intentar comprar una vivienda, es imposible comprar una vivienda, porque con 15.000 euros no te vas a comprar absolutamente nada. De hecho, se está restringiendo la construcción, con lo cual se disparan artificialmente los precios de la vivienda. Pero ¿qué es lo que le estamos diciendo a esa gente? ¿Qué es lo que le dice Pedro Sánchez? ¿Vives en un cohete y no te has enterado? Pues vivirá en un cohete, porque en una casa no vive. Oye, ya la última pregunta, y ya lo dejamos, la regularización extraordinaria. O sea, aquí han regularizado todos los gobiernos. Sí. O sea, regularizó Aznar, Zapatero... Pero con contrato de trabajo, Aznar. Claro, y ahora no. Y el Zapatero no sé si regularizó con o sin, pero el caso es que esa regularización se ha estudiado académicamente y no ha tenido ninguna consecuencia catastrófica. O sea, claro, porque se hizo con contrato de trabajo. O sea, nosotros tenemos una ley orgánica que viene del año 2000, la ley de extranjería, y la ley de extranjería exigía plazos para demostrar el arraigo de entre 2 y 3 años. Pero además, por la vía del arraigo laboral, se exigía o prueba de que ya estabas trabajando en un sitio, con lo cual se podía contactar con el empresario y decirle, a ver, ¿esta persona cómo es?
y se podía certificar cómo era esa persona. Ahora se han quitado todos esos requisitos. Para empezar, hemos pasado de 2-3 años de demostración de arraigo a 5 meses. Para continuar se exigía, por ejemplo, y sigue exigiéndolo, por cierto, yo sostengo de hecho que esta regularización es ilegal, que es contraria a la Ley Orgánica de Extranjería, porque lo es. La Ley Orgánica de Extranjería te exige, por ejemplo, que presentes el pasaporte. ¿Eso qué significaba? Que si tú habías destruido la documentación y, por tanto, estabas impidiendo la comprobación de cómo eras, quién eras, tus antecedentes penales, no podías regularizar tu situación. Todo eso existía hasta esta regularización. Hasta esta regularización. En esta regularización no se está buscando, a mí me hace mucha gracia los argumentos económicos, dicen ellos, no, pero si es que España necesita 400 y pico mil trabajadores más. Claro que necesitamos más trabajadores, no inmigrantes ilegales sin comprobación de los antecedentes penales. ¿Alguien no ve la diferencia? O sea, alguien cuando busca un trabajador para su casa, para su empresa, dice, que me da lo mismo, no me digas quién eres, que no tengo documentación, no pasa nada, entra en mi casa. Oye, antecedentes penales, no me los enseñes, por Dios, ¿cómo te los voy a pedir? Somos gente de bien. ¿Alguien hace eso? ¿Alguien hace eso? ¿No piden los currículos en las empresas? Cuando vas a contratar un empleado doméstico, ¿no le pides referencias? Pues estamos haciendo una regularización de inmigrantes anulando el control de esas referencias. No nos van a entrar trabajadores, nos va a entrar toda la gente y es obvio, si nosotros hemos hecho un anuncio gigantesco, un pedazo neón que hemos puesto encima de España diciendo vamos a ser el país que menos controle los antecedentes penales, aquellas personas que han sido bloqueados en otros países por antecedentes penales, ¿a través de qué puerta van a entrar en la Unión Europea? O sea, no me parece una pregunta tan difícil, pero es que lo digo abiertamente. Si yo viviera en uno de esos países, si tuviera mi familia allí, yo intentaría irme a una de las economías boyantes sí o sí, porque mi primera obligación moral es sacar adelante a mi familia. O sea, esta gente son los que dicen, cuando buscáis o dais explicaciones para hacer las cosas reguladas y legales, es porque sois racistas. No, los racistas sois vosotros. O sea, los racistas son ellos. Ellos están dando prioridad, por ejemplo, a un inmigrante que te pueda venir sin posibilidad de certificación de los antecedentes penales de Mali, de Senegal, de Nigeria, que no te van a enviar nunca ese certificado si es que el inmigrante te dice de verdad cuál es su país, porque si yo soy un inmigrante y vengo de Mali y sé que allí me tienen fichado, ¿voy a decir que vengo de Mali? No, rompo la documentación y diré que vengo de Senegal. Y cuando Senegal conteste diciendo, si es que contesta de quién me habla, diré, ¡jo, qué malo es Senegal! Pero no van a tener mis antecedentes penales. Son inmigrantes, no son idiotas. Son gente que está intentando buscarse otra vida, que está intentando muchas veces mejorar su economía, sacar adelante sus familias. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? No estamos generando una oportunidad para ellos. Estamos quitándole una oportunidad al inmigrante que viene de una forma legal y organizada, al inmigrante que sí que viene con capacidad de integración en nuestro mercado laboral. España tiene una cosa maravillosa que se llama la hispanidad. En España la integración laboral es absolutamente fácil con gente de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica. ¿Por qué no les damos prioridad? ¿Qué pasa, que no son personas? Que es que, según el Partido Socialista, si tú defiendes la igualdad entre todas las personas, eres racista. Ahora, si defiendo que te voy a traer al tío de antecedentes penales, que además me engañe, que destruya la documentación y voy a poner un cartel gigante para que se pueda traer por reagrupación familiar a toda su gente, entonces es cuando soy un hombre bueno. No, lo que eres es un animal, lo que eres es un cafre y estás provocando una regularización que no va a traer absolutamente nada bueno a España, amén ya de las cuestiones económicas. A mí me hace mucha gracia esta historia. Resulta que si viene un inmigrante que va a tener unos problemas de integración brutales, que no tiene muchas veces ni siquiera conocimiento de la lengua, y decimos, no, pero va a entrar en la escala salarial, ¿por dónde? Hombre, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que va a entrar por abajo. Vale, pues una persona que viene de los países con menores rentas y encima es una persona que viene sin capacidad de integración inmediata al mercado laboral, es decir, entra por abajo, va a darnos riqueza a todo el resto. O sea, la persona que viene por debajo de la media, en el último escalón, es la que va a elevar la media. Este cálculo económico, ¿quién lo ha realizado? O sea, me encantaría que me lo presentaran. Bueno, Carlos, lo tenemos que dejar. Ha sido un placer. Lo mismo. Te hace falta poco para que te lances en tu defensa y, en fin, el otro día en la presentación de un libro de Carlos Rodríguez Brown, cuando le preguntaban si no estaba desesperado, no estaba sumido en la melancolía por el poco impacto que tenían los liberales, dice, no, hombre, algo vamos mejorando, ya somos más. Antes es que no éramos ninguno, ni siquiera él lo era cuando vino. Bueno, efectivamente, él no lo era. Pero fíjate que yo en la capa joven, cuidado que sí que veo un instinto liberal, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que cada vez somos más. Sí, y de hecho yo creo que partidos como Vox, que están teniendo un viraje obrerista muy extraño, porque Vox no nació para eso, y de hecho muchísima de la gente que se ha tenido que marchar de allá o los han echado, se han marchado porque han cambiado el partido por completo, pero cuidado porque el votante sí tiene una noción clara de qué es lo que quería o qué es lo que debía hacer el Vox original. Y el Vox original sí defendía el esfuerzo, el Vox original sí defendía la propiedad privada, el Vox original sí defendía que si un empresario creaba la empresa
empresa era suya, la empresa no era de los trabajadores. El Vox original no te decía cosas como el problema de la vivienda es el capitalismo, que lo estamos escuchando estos días, y dices, perdón, que el problema de la vivienda es el capitalismo. O sea, tú has visto más construcción de viviendas que con el capitalismo, hijo mío. Bueno, esas cosas, que tenga cuidado Vox con ellas, porque los votantes de Vox y la capa joven tienen muy claro cuando se ponen a trabajar para que les dejen en paz y para que aquello que producen ellos y generan ellos lo puedan disfrutar ellos, pagando un mínimo, evidentemente, para que haya una red asistencial, que sí, pero no para generalizar una confiscación. Muy bien, pues confiemos en que esos liberales nos escuchen y obren en consecuencia. Aunque todavía no sepan que son liberales. Eso es. Muchas gracias, Un Carlos. placer.